Compatriota, redescubre por qué es importante celebrar el Día de la Hispanidad. Te esperamos este próximo 10 de octubre por WIAC 740 AM, tu emisora patriótica. Buenos días, radio oyentes de WIAC 740 AM, la emisora patriótica. Les saluda José Poventud, secretario y portavoz de Adelante Reunificacionistas. Buenos días, a nombre de nuestra organización les doy la bienvenida a este nuevo programa titulado Descubriendo tus raíces. El programa de hoy se hace por la celebración del descubrimiento de América, Día de la Hispanidad y en honor a la Virgen del Pilar. Tenemos con nosotros hoy dos invitados muy especiales. El primero es Víctor Colón, docente del Departamento de Educación, independentista y nacionalista. Su pensamiento está en línea con el hispanismo nacionalista de Pedro Albizu Campos. Él nos expondrá el tema ¿por qué debemos celebrar el 12 de octubre y sentirnos orgullosos de nuestra hispanidad? ¿Qué es lo que nos hace hispanos? Víctor no es reunificacionista como tal, pero es un gran colaborador porque nos une el hispanismo. Nuestro segundo invitado, no menos importante, es Josué Piquer, quien estará con nosotros a través de la vía telefónica. Él nos expondrá el tema cómo se celebra el 12 de octubre en Puerto Rico hoy día y cómo se celebra el 12 de octubre en Puerto Rico antes de la invasión de Estados Unidos. Josué es graduado en filosofía, tiene un máster en retórica y oratoria, es miembro del Regimiento Fijo de Puerto Rico, grupo que se dedica a hacer recreaciones de la historia. El hispanismo es su pasión e investiga por su cuenta con la ayuda de amigos expertos. Víctor, saludo la radio audiencia. Muy buenos días a todos, Puerto Rico. Aquí colaborando muy entusiastamente con esta hermosa ocasión que nos reúne en la mañana de hoy. Muchas gracias, igualmente. Hoy quisiera comenzar por refutar y corregir algunas observaciones incorrectas que hizo un radio oyente por teléfono. Este llamó después de nuestro programa del 25 de julio a la hora de las 12 p.m. Este señor nos dijo que España nos dejó analfabetas. En el 1898, Puerto Rico tenía un índice de analfabetismo de 79%. No estaba muy lejos del índice de la madre patria, que tenía un 75%. Y tampoco estaba muy lejos del promedio mundial, que era 80%. Eso quería decir que de cada 10 personas adultas, solamente 2 sabían leer y escribir en algún lenguaje en alguna parte del mundo. En otras palabras, estábamos a la par con el resto del mundo. Claro es, no es excusa compararse con los peores. Estados Unidos tenía un índice mucho más bajo, de 10.7 entre blancos, aunque entre los negros era de 79%. Ese índice de 79% entre negros es el mismo promedio del resto del mundo, así que tampoco estábamos muy lejos de ello. Al día de hoy todavía existen 43 millones de analfabetas en los Estados Unidos, de los cuales 16 millones están bajo el nivel número 1 y 8 de esos 16 no leen ni escriben en ningún lenguaje. Esta persona dijo que la educación llegó a Puerto Rico en 1903 con la fundación de la primera Universidad de Puerto Rico, la UPR. No existe una mentira más malintencionada y sin fundamento que esta, la cual es parte del adoctrinamiento a que ha sido sujeto este pueblo. En materia de educación sería conveniente decirle la verdad al pueblo, y esa verdad es que la primera Universidad de las Américas fue fundada por los frailes dominicos en el convento de los dominicos en el 1525. En el 1538 fue elevada a estudio general con rango universitario estilo al de Alcalá de Henares por la bula papal del Papa Pablo III en ese mismo año. Esta se llamaba Universidad de Santo Tomás de Aquino,
Al mismo tiempo estaba la Universidad de Santiago de la Paz en La Española. En el 1625, los holandeses la quemaron, perdiéndose la gran biblioteca que tenía. Los dominicos decidieron quedarse solamente con la Universidad de La Española, ya que era menos propensa a los ataques de los enemigos de España. En 1532 abrió en San Juan el Colegio Seminario Conciliar. Allí por primera vez se ofrecen cursos de ciencias, además de los acostumbrados. Los egresados del seminario podían continuar estudios universitarios en España e Hispanoamérica. Normalmente iban a La Habana, que es más cerca. En 1873 se fundó en San Juan el Instituto Civil de Segunda Enseñanza bajo la dirección de José Julián Acosta. El instituto cerró en el 1874 por considerarse demasiado liberal, pero reabrió sus puertas en el 1882. A partir del 1890, el instituto empezó a recibir fondos públicos. En el 1880 se fundó el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón. Esta institución impartía enseñanza primaria y secundaria a niñas de familias pudientes. En resumen, a la llegada de los invasores, ya había más de 545 escuelas públicas y privadas en la isla. ¿Eran suficientes? No eran suficientes, pero íbamos en la dirección correcta. Este señor dijo que en Puerto Rico de 1898 no existían las vacunas. Eso es un reverendo disparate. La verdad es que España fue el primer país que le llevó la vacuna de la viruela al mundo con la expedición Balmis. La vacuna de la viruela fue descubierta en España cuando se observó que las mujeres ordeñadoras de vaca no se enfermaban de viruela. Se determinó que las vacas poseían los anticuerpos y de su suero se extraía la vacuna. Vacuna, vaca, ¿suena familiar? Inmediatamente se organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que le dio la vuelta al mundo entre 1803 y 1806. El objetivo era llevar la vacuna a todos los rincones del mundo español, ya que la viruela era letal en los niños. El médico que la organizó, Francisco Javier Balmis, murió en Sudamérica durante la expedición. Nunca regresó, pero libró al mundo de la viruela. Este señor dijo que nosotros no podemos vivir sin los fondos federales. Los fondos federales son limosnas comparado con lo que Estados Unidos se lleva de esta isla. No serían necesarios si la isla no estuviera atada de manos y pies, con un comercio inexistente asfixiado por los excedentes de producción que Estados Unidos tira en la isla. Eso se llama, en buen castellano, dumping. Eso sin mencionar las leyes de cabotaje y los aranceles a todo lo importado. Puerto Rico necesita que se le den las herramientas necesarias para poder competir en el mercado. Mientras esa competencia no exista, es casi imposible manufacturar y pagarle bien a los empleados al mismo tiempo. Este señor también dijo que los puertorriqueños recibimos a los yanquis con flores. Los puertorriqueños no recibimos a los yanquis con flores, los recibimos a tiros, como se recibe un invasor. Prueba de esto son el combate de Yauco, la batalla de Coamo, la batalla de Guamaní, en Guayama, donde Manuel Mazó, un joven español puertorriqueño de 17 años, ofrendó su vida defendiendo su patria, cubriendo la retaguardia del batallón de cazadores en lo que estos iban a las trincheras en Guamaní. En Guayama no existe un obelisco en honor a este valiente guerrillero. Sin embargo, hay una placa en honor a los norteamericanos que murieron en la guerra. La batalla de Asomante, donde los yanquis estuvieron detenidos hasta que se firmó el armisticio. También hubo combate en Fajardo, el desastre de Guasio y el famoso bombardeo a San Juan por parte del almirante Sampson, quien no pudo entrar por el norte. Los estadounidenses no lograron invadir la isla como ellos querían. Solo la consiguieron bajo amenazas de atacar el comercio
en el Atlántico e invadir las Canarias. Si las bombas que le lanzamos desde los fuertes y las balas de los Mausers eran flores, quiere decir que el que dijo esto vive en un universo paralelo al nuestro. Mis compatriotas puertorriqueños están viviendo en un mundo paralelo creado para nosotros por nuestros invasores. Para que Puerto Rico progrese tenemos que salir de él sin miedo. Pues ahora sin más retraso, les presento a mi compañero aquí, Víctor Colón, que tiene un mensaje bien importante para ustedes. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos sigue, a la escasa gente que nos sigue en este Facebook Live que yo inicié desde mi página. Yo lo que les vengo a hablar hoy es sobre la importancia de por qué los puertorriqueños debemos conmemorar las fechas del 12 de octubre en particular y también 19 de noviembre. Así que sin más, aquí va mi humilde opinión. Antes de iniciar, sería importante que revisáramos la definición de un importante concepto que se relaciona enteramente con el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. ¿Qué es una efeméride? Haciendo una sencilla búsqueda en la red me encontré con una definición que me agradó mucho por lo empática que me pareció. O sea, no era una definición fría, sino una con mucha espiritualidad en ella. Esta página la definía de la siguiente manera. Las efemérides representan una serie de hechos histórica y culturalmente significativos en la construcción de una identidad nacional. Importante esto último. Así también como el reconocimiento de figuras que tuvieron un papel preponderante en ese mismo desarrollo. Su importancia no es solamente evocativa, sino apelativa para las nuevas generaciones que a través del sistema educativo pueden apropiarse de los valores que representan. Las naciones civilizadas del mundo conmemoran efemérides porque es lo que sostiene a sus sociedades, es lo que le da forma y sustancia. La celebración de estas fechas trascendentales son una mirada al pasado para recordar en ambas dimensiones, en el aspecto individual y colectivo, quiénes somos y a dónde vamos. Aquel que no está orgulloso de su origen no valdrá nunca nada, pues comienza a despreciarse a sí mismo. Nos decía uno de los más grandes pensadores que ha tenido la América hispana y en general todo el mundo hispano. De manera tal que sin lugar a duda constituye un verdadero crimen de lesa humanidad el privar a las naciones del mundo de conmemorar estas importantes fechas, porque de nuevo son testimonio fehaciente de su glorioso pasado. Hay que tener una mezquindad especial para conspirar sistemáticamente para que un pueblo mire con humillación todo un pasado lleno de gloria y de grandeza. Se preguntaba desde una tarima con tono grandilocuente ese egregio maestro de la hispanidad y del patriotismo: ¿cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? ¿Por cobardía? ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro pasado y legado de heroísmo y de valor? En efecto, hermanos puertorriqueños, conmemorar las fechas del 12 de octubre y 19 de noviembre es sentirnos orgullosos de nuestro origen, es amarnos a nosotros mismos, es abrazar todo ese pasado y legado de heroísmo y de valor del cual el maestro Pedro Albizu Campos nos habló de manera incansable en las 4 esquinas de esta ínsula caribeña. Somos los hijos de los descubridores, aclamaba de Diego con soberano orgullo en sus aleluyas, pero lo mejor que se le ocurre decir a 2 o 3 acomplejados por ahí es que nuestros antepasados, aquellos que descubrieron medio mundo, que civilizaron a naciones enteras, que nos occidentalizaron, que abrieron paso a la modernidad con aquel trascendental salto que dio Colón cuando llegó a Bahamas, lo mejor que se le ocurre decir es que vinieron a robar, violar y exterminar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se le hace esto a un pueblo? ¿Con qué corazón se le enseña a odiar su pasado? Y lo más triste, y algo que a mí en particular me afecta y me emociona al decirlo, es cómo se le enseña esto a niños y jóvenes. ¿Sabes? Es un descaro. Todo tiempo pasado fue mejor y la celebración de estos acontecimientos históricos no siempre estuvieron empañados por doctrinas políticas extremas e ideologías como el falso indigenismo, ambas dirigidas a promover la más cruel y descarada hispanofobia, que nos enseñó a estar orgullosos de nuestra importante y hermosa herencia taína, de nuestra importante y hermosa herencia africana, a la vez que renegábamos de nuestra hidalguía. Incomprensible pero cierto. Pero vamos por tal parte y hablemos del origen de esta celebración. Fue don Faustino Rodríguez Sampedro que tuvo a bien iniciar la celebración del llamado Día de la Raza, mientras ejercía sus buenos oficios como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes bajo el reinado de Alfonso XIII en el llamado Gobierno Largo de Maura, esto porque era su segundo término. Rodríguez Sampedro en 1913, presidiendo la llamada Unión Iberoamericana, propone la celebración del 12 de octubre en un claro intento de unir lazos entre la diáspora hispana, aquella que tenía su crepúsculo en Madrid y a la vez su aurora en Filipinas, como nos decía el maestro Borrego.
la unión entre los españoles de aquí y de allá, siendo en 1914 el año en que se celebra formalmente el primer Día de la Raza. Ahora vamos a pasar a América, a ver cómo es que se da esta situación acá. Pues en América se populariza gracias a las gestiones de diferentes hispanistas y hombres de Estado, como el presidente de la Argentina, don Hipólito Yrigoyen, y el educador y filósofo mexicano José de Vasconcelos, célebre autor de La raza cósmica. Aquellos que les interese el tema, ese libro es, bueno, una joya, un ensayo enorme. En este punto merece especial atención y análisis el peculiar modo con el cual una nación conmemora el cuarto centenario en 1892, Juventud, 21 años antes de las gestas de la península, en la península de Faustino San Pedro. Y esta nación no fue una nación hispánica. Para sorpresa de muchos, esta nación fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, señores panelistas y amigos radioyentes, ni siquiera los norteños pudieron vivir de espalda a esta quijotesca gesta que habría de convertir el mundo en esfera, llamándole Día de Colón a su celebración para el orgullo de los descendientes de Italia, de la península itálica, los italoamericanos. Señalémoslo, no pudieron vivir de espaldas a la gran obra de Isabel la Católica. Es esta nación la que conmemora la fecha del descubrimiento de América con una impresionante exhibición que llamaron Exposición Universal Colombina en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, una celebración marcada por un homenaje personalista a la figura de Colón. Es con motivo de las elecciones y actividades conmemorativas del descubrimiento en Estados Unidos que se da la primera visita de un miembro de la Casa Real a tierras españolas en América. Este sería el primero de 3 que en 5 centurias daría un miembro a un miembro de la Casa Real a estas tierras. En efecto, en el mencionado año, con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento, la infanta Eulalia de Borbón visitó Puerto Rico durante 2 días en un viaje que la llevaría a visitar de igual forma a Cuba, en la cual pudo percibir visiblemente afligida a aires levantiscos, pues la isla estaba próxima a insurreccionarse, hecho que aconteció apenas 2 años después. Estará del 18 de mayo hasta el mes de junio, luego de haber visitado la exposición en la ciudad portuaria de Chicago. Más adelante sería en 1937 el presidente Franklin Roosevelt quien conmemoraría esto en una oficialidad dando un día feriado. ¿Qué retroceso, señores? ¿Qué retroceso han dado los estadounidenses? Hoy día el Día de Colón agoniza en esta nación. Hoy día esta celebración sucumbe ante 2 grupos particulares. Por un lado, los sectores de la progresía, disfrazados esta vez de indigenistas, que señalan a Colón o lo limitan únicamente a un ser racista y genocida, proponiendo el llamado Día de la Resistencia, que ya ha sido adoptado en varias ciudades en Estados Unidos. El otro grupo que se opone es un sector particular del trumpismo, para el cual simplemente le suena demasiado hispano para su gusto. Como hemos podido ver, tristemente, este hermoso día, que fue concebido con la idea de fomentar la unión entre seres que comparten un mismo idioma, una misma fe, un mismo abolengo, una misma estirpe, hoy día está lleno de divisiones que solo sirven para destilar odio. Más triste es el hecho de que esto no se limite a los Estados Unidos, sino que irónicamente ocurre en la nuestra América hispana, pero todo tiene una razón de ser y vamos a ello entonces. En la isla tenemos el registro de esta conmemoración como parte de las actividades oficiales del Partido Nacionalista Puertorriqueño bajo la presidencia del ilustrísimo maestro que ya hemos mencionado. Cierto es que a más de uno de nuestros radioyentes le pueda impresionar el hecho que el saber que el independentismo no siempre se puso el traje de acomplejado tercermundista. Aquí debemos abrir un paréntesis para profundizar en la raíz de este mal, ya que tristemente es del sector del actual independentismo de donde provienen la mayoría de los ataques y la oposición a conmemorar estas importantes fechas. Y decimos tristemente porque esta es la ideología llamada a defender la puertorriqueñidad, pero a partir de haber dado un giro radical se unieron al coro de detractores de España, promotores junto a los yanquis del leyendismo negro. Y lo peor es que no lo saben. No lo ven de esta forma. Y es que, compatriotas, debemos saber zanjar entre las distintas manifestaciones del independentismo puertorriqueño y sobre todo analizar cada uno de los movimientos en su justa perspectiva. Acá podemos hablar de 3 luchas en 3 etapas históricas, cada una de estas enmarcada en su propio contexto histórico. ¿Que existió separatismo bajo España? Sí, es correcto señalar esto. De la misma forma que sin ningún reparo podemos alegar que este separatismo era uno esencialmente débil y minoritario, a diferencia del independentismo de la segunda etapa, con más apoyos de afuera que en el interior de la isla y reducido a una élite educada en Europa, en buena parte descontenta con los vaivenes de la política en la península. Entendámoslo, si hay que señalar un periodo de intensa inestabilidad en España, hay que apuntar seriamente al siglo XIX.
Este descontento se manifestó aquí y allá en las dos corrientes políticas de siempre, conservadurismo y liberalismo. El liberalismo se manifiesta a su vez en dos vertientes, los liberales progresistas y los liberales moderados, lo que acá en la isla se va a traducir entonces en separatistas y reformistas respectivamente. Uno, adepto a las revoluciones que pululaban el continente desde el siglo XVIII con el movimiento de la Ilustración, y el otro, con muchos más seguidores, buscaba reformar los males de la monarquía isabelina, males que vale la pena destacar nuevamente, se resentían aquí y allá. Mi muestra irrefutable de esto es que apenas 4 días antes del Ares, la España peninsular se sacudía con el estruendo de la septembrina, reclamando libertades que no había ni en el interior del peninsular ni en las provincias ultramarinas. Así las cosas, el separatismo antiespañol conspiró en distintos conatos en la isla durante la experiencia convulsa decimonónica, siendo su máxima expresión la ya mencionada abortada revuelta del 23 de septiembre de 1868. Una calaverada de unos cuantos, en palabras de Pérez Moris, añadiendo que la mejor prueba de que aquellos individuos se lanzaron solos, por sí y ante sí, a conquistar esta provincia para proclamar la República Independiente, fue que nadie lo secundó en el resto de la isla. Añade Pérez que la algazara de Lares la formaron unos cuantos impacientes, subrayémoslos, impacientes que, creyéndose descubiertos, se lanzaron al campo rebelde 8 días antes de la fecha convenida por la mayoría de las sociedades secretas. Impacientes que protagonizaron una comedia que pudo ser drama y un drama sangriento. Impacientes que le pedían peras al olmo. En efecto, citando una de las consignas más usadas por los insurrectos, España no podía dar lo que no tenía. Y es que se le exigía a una institución antiquísima que se comportara a la altura de los tiempos en los que el liberalismo campeaba por su respeto. Ese liberalismo, por otra parte, contó con la paciencia de hombres de la talla de Valdoriotti y mi compueblano Muñoz Rivera, entre otros que a la postre resultaron ser los grandes paladines de la política puertorriqueña y tristemente a la vez los grandes ignorados por el independentismo de izquierda. Genuinos héroes para la historia de esta nación hispana que preservaron la unidad nacional ignorando los cantos de sirenas bolivarianos que nos balcanizaban en sangrientas guerras civiles, mal llamadas guerras independentistas, que nos separaban y nos enfrentaban entre nosotros, mientras otros se unían y se hacían más fuertes superando sus propios conflictos civiles. Le hace Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Don Pedro marcó el antes y después de este movimiento político. Con Don Pedro iniciamos la segunda etapa de 3 del independentismo puertorriqueño que ya hemos señalado. Una etapa cuya principal diferencia en cuanto a la anterior es que esta lucha independentista contó con más apoyos del pueblo y no del extranjero. Y en segundo lugar, este esfuerzo independentista apuntaba a un verdadero enemigo, extraño culturalmente, con otro credo, con otra lengua. Este esfuerzo independentista apuntaba sus cañones hacia el imperialismo estadounidense. El líder de este movimiento se llamó Don Pedro Albizu Campos, como ya hemos señalado. Don Pedro fue un ser en el cual se combinaba una inteligencia superlativa con una humildad franciscana que no le temblaba el pulso a la hora de condenar enérgicamente, no le temblaba el pulso. En este joven mulato se vierte todo un legado afroantillano y español en perfecta armonía, sin complejos propios de gente de pocas luces. Don Pedro necesitaba levantar un discurso que le diera trayectoria política e histórica a la revolución, no frente a España, sino frente a los verdaderos secuestradores de nuestro territorio. Por eso galvaniza un discurso que a muchos le parece contradictorio hoy día. Y es que por un lado tenemos a un hispanista que jamás levantó un testimonio en contra de la madre patria española y a la vez se inspiraba en la figura de Betances y la intentona lareña para justificar una trayectoria revolucionaria que validara a la vez una guerra libertaria a muerte contra el enemigo de nuestro pueblo. Un republicano que en un acto de celebración de la República en el 1931 lanzó loas a la monarquía española es un auditorio abarrotado de republicanos que simplemente se limitaron a escuchar atónitos. Este independentismo se gesta desde los primeros meses de la invasión y contó en sus filas con figuras tan prominentes como de Diego y Martínez y Eugenio María de Hostos, reformista este último venido separatista bajo el régimen de España. Era además un movimiento reaccionario de un pueblo hispánico que sentía la embestida de un pueblo anglosajón como aquellos mismos que derrotó en 1595, 1598 y 1797. Con la figura de Don Pedro, ese movimiento reaccionario toma la forma de nacionalismo, un nacionalismo que habría de cargar el estandarte del hispanismo que evocaba un feliz pasado español con una legión de propietarios ahora reducidos a peonada. Ese partido, como habíamos señalado en líneas anteriores, conmemoraba activamente el 12 de octubre con actos oficiales del partido, actos en los cuales se desplegaba la rojigualda.
Para que entendamos la diferencia entre este independentismo y lo que tenemos hoy día, quisiera citar a don Pedro en un discurso del 12 de octubre, precisamente en el 1933, donde el español llegó, formó familia, encontró la India y la hizo su esposa, y sus hijos fueron españoles. Llegamos entonces al tercer periodo, a un triste tercer periodo enteramente influenciado por la Guerra Fría y la polarización que trajo consigo, o capitalistas o marxistas, sin intermedios, sin grises. El independentismo se torna esencialmente marxista. Estos últimos resultan ser un aliado natural junto a los movimientos marxistas latinoamericanos, ya que compartían el mismo enemigo. Aunque si analizamos varios datos encontramos varias contradicciones, como por ejemplo que el viejo y buen Marx defendió el imperialismo británico, apoyaba el dominio de naciones pobres, pequeñas y débiles por parte de países poderosos, y muestra de esto es su aprobación a la rapiña de Estados Unidos al territorio mexicano, al cual aprobó abiertamente, sin mencionar que Marx fue un duro crítico de Bolívar. ¿Cómo es que hay un movimiento marxista bolivariano? Vaya usted a saber. El marxismo vive del conflicto, de un perenne conflicto, y cuando se queda sin lucha se inventa otras. Ahora se abandera de un retrógrado indigenismo que resulta ser más ignorante que perverso. Ignorante porque decide ignorar el hecho constatado de que se contaban por muchos los nativos en los ejércitos realistas durante las guerras de conquista, durante las rebeliones luego de esas conquistas y durante las guerras civiles mal llamadas guerras de independencia que finalizan en 1824 en Ayacucho. Ignorante porque decide ignorar el hecho de que se respetó la nobleza nativa y se les concedió privilegios como atribuirles rentas, exenciones contributivas, reconocimientos de poder político bajo cacicazgo y gobernaturas. Algunos hasta recibieron los escudos de armas, distinción que solo le daban a los españoles más destacados. Ignorante porque se dejaron utilizar como símbolo del marxismo que se quedaba sin el obrero y necesitaba otra víctima en su eterna lucha contra la monarquía, la burguesía, el capital, la religión, la propiedad privada. Promotores de la leyenda negra que no solo les condena a ellos mismos a asumir un papel de eterna víctima, sino que también condena a los hispanoafricanos recluyéndolos en las sombras del olvido, porque es incompatible hablar de una España racista y a la misma vez señalar que nació un Arturo Alfonso Schomberg bajo ese imperio en 1874, o peor aún de un Eleuterio Decker nacido en 1836, hijo de esclavos, estudió en Guayama, suelo español, y en ella se hizo educador, periodista, ensayista, dramaturgo. Todo esto mientras al sistema esclavista le quedaban 40 largos años. Hermanos puertorriqueños, ya es hora. Ya es hora de sacudirnos de la cadena de la ignorancia. Ignorancia que nos condena a un papel de triste víctima eternamente oprimida. No queremos leyenda negra ni tampoco leyenda rosa. Ningún proceso histórico está libre de pecado y ciertamente la conquista y colonización estuvo plagada de errores porque dicho proceso fue llevado a cabo por seres perfectamente imperfectos, o sea, seres humanos que respondían a su propia realidad histórica y a su propio sistema de valores. En palabras de Jaime Torres Bodet, al describir la victoria de Cortés frente a la heroica resistencia de Cuauhtémoc, no fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Lo mismo podemos repetir en cada uno de los rincones de las Españas. No se trata de odiar a los Estados Unidos. No se trata de odiar al indígena o menospreciar al afrodescendiente. No se trata de creernos españoles. Se trata de amarnos más a nosotros mismos. Gracias. 1.000.000 de gracias, don Víctor. Y ahora pues yo quiero presentarles a Josué Piquel, que debe estar por ahí en la línea, ¿cierto? Sí, aquí mismo estoy. Ok, pues muchas gracias, Josué. ¿Tú tienes alguna pregunta que le quieras hacer a Víctor? Antes de que empieces con tu ponencia. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, primero que nada, disculpas de no poder haber ido presencialmente, me confundí completamente de día. Como estábamos hablando tanto del 12 de octubre, pensé que iba a ser el 12 de octubre. No te preocupes que yo llegué 24 horas antes, yo llegué ayer. Así estamos. Pues yo al compañero pues le quería preguntar justamente, ¿no? Porque, bueno, hacer una especie de pregunta y aclaración al mismo tiempo, ¿no? Porque habla mucho pues del liberalismo, de la innovación, ¿no? Que trajo el liberalismo. Pero históricamente yo considero pues que el liberalismo fue un retroceso, ¿no? Porque ya las leyes de Indias y mucho, ¿no? de lo que hizo Isabel la Católica, el cardenal Cisneros y sus distintos sucesores, ¿no?
hasta llegar al absolutismo de Fernando VII, copiado evidentemente del sistema protestante y de todo el periodo de la Ilustración, hubo un retroceso en la adquisición de derechos, ¿no? Aquí, evidentemente, y en España, también hablando de lo que José Proventur decía, ¿no? Hubo una expulsión masiva de religiosos, no solo en la península, sino en todos los territorios de España, ¿no? Y esto evidentemente afectó bastante a la educación, ya que la educación era dirigida mayormente pues por la Iglesia Católica. Entonces, digamos, todos estos embates de liberalismo han producido, ¿no?, un cierto retroceso, un aumento exponencial de la esclavitud, ¿no? Vemos como en el siglo XVIII la mayoría de los afrodescendientes eran libres, ¿no? Y la esclavitud va aumentando a medida pues que entra pues el periodo napoleónico. Es más, cuando mencionas a Isabel II, ¿no? Isabel II era de un corte más liberal, por eso es que se dan las guerras carlistas, ¿no? Porque Carlos, su tío, era más católico, ¿no? Que Isabel. Bueno, Isabel II también era católico, pero de corte muy liberal, ¿no? Entonces todo esto ha influido en un periodo pues muy convulso, ¿no? Yo quería saber cómo justificas este supuesto progreso que trae el liberalismo cuando la evidencia empírica, ¿no?, la evidencia historiográfica, pues parece apuntar a lo contrario, ¿no? Digamos que el racismo, como lo conocemos hoy, viene a partir del darwinismo científico aplicado, ¿no?, al ser humano, ¿no? Porque en principio Darwin no lo aplicaba al ser humano. Eso de la evolución, de que venimos del mono, fue una burla, ¿no?, en su universidad, y se quedó la historia, ¿no? A veces la anécdota es más relevante que la realidad, ¿no? Entonces, este darwinismo científico, cuando se aplica a las personas, pues es que empieza este racismo profundo, ¿no? Nada, una aclaración y una pregunta ahí, no sé si se ha entendido bien. Sí, mira, lo que sucede es que hablar de liberalismo desde el siglo XXI pues se muestra bien complejo. Una de las contradicciones, que lo que aparenta ser una contradicción que puede despistar a cualquier radio oyente y a cualquier aficionado como lo soy y me reconozco de la historia, es que hablamos de que el liberalismo produce la esclavitud, ¿cierto? Bueno, no, la esclavitud ya existía. No, exacto, pero es parte de, ¿sabes? Y suena algo contradictorio hablar de liberalismo y esclavitud. Ciertamente, pues, el liberalismo tiene su asunto que atender, pero pues es algo bastante complejo y eso es un tema de otro cuarto de hora. Pero ciertamente sí, podemos coincidir en que el liberalismo que experimentó España bajo Isabel II, pues ciertamente en muchos aspectos fue un retroceso, pero recordemos, Isabel no fue nunca educada para reinar y en consecuencia pues no reinó bien, aunque también se le podría señalar, es como todo, su lado positivo y negativo. Pero sí, estoy en sintonía con usted claramente. El liberalismo pues hay que tenerle riendas cortas. Muchas gracias. Ok, pues ahora yo quisiera anunciar que vamos a tener los micrófonos abiertos tan pronto Josué termine de hacer su exposición. Vamos a recibir llamadas del público para que hagan preguntas y se le contestan sus preguntas. Si tienen preguntas, por favor, llamen, porque pues les vamos a contestar la pregunta que sea a través de los micrófonos. Claro, y en la manera de lo posible. Y exacto, si no podemos contestarla, tomamos nota y nos pondremos en contacto. Para la próxima encontramos la respuesta. Pues entonces, adelante, Josué, con tu exposición. Bueno, ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí. Ok. ¿Puedo comenzar? Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la verdad, por haberme invitado a este programa. A mí principalmente pues me han invitado pues por la pasión que tengo por la historia, por la hispanidad, ¿no?
y también a mí me nace esta pasión personalmente, primero no solo por ser español, sino por ser cristiano católico. La fe me trajo, ¿no? Que me ha dado. Cuando vine a este mundo, pues es la que me impulsa a hacer esto, ¿no? También, pues por tener una hermana nacida en Perú, otro hermano nacido en Argentina, mi esposa y mi hija nacidas en Puerto Rico. Son aproximadamente 12 años de mi vida que vivo en el Nuevo Mundo, poco menos de la mitad. Sin ese 12 de octubre seguramente no estaría aquí, y puede que ni siquiera existiera. Es más, seguramente ninguno de los que estamos aquí presentes ni los radioescuchas existirían. También reconozco que es un día que ha generado confusión y controversia, porque se ha desvirtuado su significado por completo. La celebración original remonta a una tradición antiquísima que data del siglo I, de la aparición de Nuestra Señora del Pilar al apóstol Santiago, cuando iba a anunciar el Evangelio a la península ibérica, a la provincia romana de Hispania. No fue ni en 1792 en Nueva York, ni cuando en 1892 el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Benjamin Harrison, declaró fiesta nacional el Columbus Day, cambiando su sentido original. Aunque es cierto que la fiesta inicial de la Virgen del Pilar era el 2 de febrero, pero os imagináis el frío que hacía en Zaragoza por esas fechas, no sé si alguno de los radioescuchas han estado en España, en febrero en Zaragoza, debe haber un frío importante, pues para hacer la fecha un poco más calurosa se decidió cambiar al 12 de octubre y se fijó definitivamente en 1729 con el Papa Clemente XII, haciéndola coincidir con el descubrimiento de América. De esta forma, Nuestra Señora del Pilar se convirtió en la patrona de la hispanidad y de las misiones del Nuevo Mundo. Justamente en 1892, cuando Estados Unidos se quiso apropiar de las fiestas y paganizarlas, quitándole su sentido original cristiano, católico, al igual que hizo con Santa Claus o Papá Noel, el Conejo de Pascua y muchas otras fiestas católicas, desvirtuó el sentido original de la fiesta de la Santísima Virgen María en la advocación del Pilar, para centrar toda la fiesta en Cristóbal Colón y congraciarse con los inmigrantes italianos que llegaban en masa a los Estados Unidos. El presidente de España de entonces, Antonio Cánovas del Castillo, trató de evitarlo en vano, trató de evitar que los Estados Unidos se apropiaran de esta fiesta, proclamando el 12 de octubre como Día Nacional de España. Así esta fiesta se ha ido desvirtuando en el Columbus Day, el Día de la Raza, el Día de la Resistencia Indígena, etcétera, 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 ¿no? Como ha dicho mi compañero. Se pasó de celebrar a nuestra madre, la protectora de la hispanidad, a los que tanto aman en Hispanoamérica en sus diversas advocaciones, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Luján y tantas otras vírgenes que en el fondo son la misma, ¿no? Son la Virgen María. Pasaron de celebrar a una mujer a celebrar a un hombre, Cristóbal Colón. Ojo, no digo que lo que hizo ese hombre no fuera algo que cambió la historia del mundo entero, evidentemente, pero se ha intentado reducir la fiesta simplemente a eso. La celebración original era una acción de gracias por la llegada al nuevo mundo de la fe cristiana católica. Nos están queriendo hacer despreciar nuestra historia, tergiversando nuestro pasado para manipularnos. Pueblos hermanos bajo una fe, una cultura, un mismo sentir, fuimos desmembrados y nos obligaron a odiarnos. La fe ha sido atacada desde sus orígenes, pero los mayores embates surgieron del protestantismo, más adelante de las ideas de la mal llamada Ilustración. Todo esto motivó ciertas ideas separatistas, el liberalismo y todos sus hijos, y la situación convulsa que estaba sufriendo la península desde el siglo XVIII en adelante. Embates tras embates contra la Iglesia Católica, que no han dado descanso. Concretamente aquí en Puerto Rico,
el considerado por muchos el primer poeta puertorriqueño, Manuel Antonio Alonso Pacheco, denunciaba en su libro El Jíbaro la pérdida de tradiciones populares como por ejemplo la fiesta de San Pedro. Cuando se pierden las tradiciones, las raíces, la historia, se pierde el horizonte, el rumbo, la identidad. Un pueblo sin todo ello es fácilmente manipulado. El gran compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín, llamado El Jibarito, cantará con orgullo en su canción preciosa de 1937, preciosa por ser un encanto, por ser un evento. Y tienes la noble hidalguía de la Madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. ¿Por qué Madre España? ¿Cuántas veces me han dicho a mí puertorriqueños, sobre todo de cierta edad más mayores, al escuchar mi acento, mira, tú eres de la Madre Patria España? También el nacionalista Albizu, con el cual no concuerdo en muchas cosas, pero hay algo que sí que quiero rescatar de él. Dirá en su discurso del 8 de abril de 1950, esto es nuestro, aquí están las cenizas de vuestras abuelas, de vuestros abuelos, etcétera, ¿no? De los que levantaron vuestras iglesias, de los que levantaron la zumba, de los que levantaron la pila bautismal, para que recibiéramos la bendición y la luz del cristianismo. ¿Cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? También el escritor, educador y miembro fundador de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, el puertorriqueño José Buscalia, en su obra La fuente de la herencia de las Américas, bueno, si vivís en Puerto Rico y acercáis alguna vez a San Juan, está en el Paseo de la Princesa, hay un jardín al lado medio escondido que tiene este monumento, que es precioso, a mí me encantó. Y si os acercáis un poquito a la tablilla que está medio verde ahí, mohosa, que ya casi ni se leen las letras, se puede leer lo siguiente. Dice: correré como ríos al corazón del mundo, a nutrir tu herencia, con mi fe, mi sangre, mi intelecto y mi ancestral origen en nombre del Dios Todopoderoso. Tome estas tierras para luego dedicarlas al divino principio, que todos los hombres son creados iguales, al cobijo de un caney araucano, Europa y África. Su sangre dieron y de Hispania material su tradición heredada. A ti te entrego lo más noble del viejo y nuevo mundo. El futuro espera en ti la clave a su destino. Y aquí hago un llamado: no desprecien su historia puertorriqueña, no la desprecien. Su historia está bien hecha, con sus virtudes y defectos. Aunque ciertos historiadores se empeñan en resaltar solo lo malo y perverso. No, puertorriqueños. Celebren este día por lo que es: la llegada de la salvación de Cristo a estas tierras, donde no se conocía al Dios verdadero, uno y trino, a Jesucristo su Hijo resucitado entre los muertos, y a su Santísima Madre protectora de toda América. Y termino diciendo con orgullo: viva Puerto Rico, viva la hispanidad, viva Cristo Rey y la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias. Amén, que vivan. Así mismo. Muchas gracias, Josué. Antes de hacerte una pregunta, quería anunciar al aire que el teléfono a llamar a la estación es el 798-1740, 798-1740, para aquellos radioescuchas que quieran hacernos preguntas. 787-798-1740. Y ahora, Víctor, ¿tú tienes una pregunta para Josué? Yo diría que no sería más bien una pregunta, sino más bien un comentario. Primero, pues, permíteme felicitarte, muy excelente tu alocución. Y pues me gustó muchísimo porque de cierta forma yo hablo de orígenes de la celebración, pero usted va un poco más allá y profundiza con esto de una perspectiva esencialmente católica, la Señora del Pilar y demás, y ciertamente pues nunca yo lo había visto desde ese punto de vista. El hecho de que usted mencione que en 1892, bueno, yo lo menciono en mi escrito, se da esta exposición en la ciudad de Chicago,
pues yo honestamente no lo había visto como obviamente desde una visión católica, que lo soy, y con mucho orgullo, pero ciertamente puede ser interpretado como una apropiación de una nación protestante a una de una celebración esencialmente católica, para desvirtuarla, como usted bien señala. Por otra parte, también eso no me parece descabellado, porque entendamos algo, la exposición inicia el 1 de mayo. Sí. El 1 de mayo y en Chicago. ¿Qué pasó el 1 de mayo en Chicago? Bueno, pues el Día del Trabajo. Ajá. ¿Sabes? Es para tratar de solapar algo que a ellos no les gusta con una fecha, y esto los estadounidenses son magistrales. Por ejemplo, aquí no se comenzó a celebrar el 31 de octubre, el llamado Halloween, hasta después del 30 de octubre de 1950, la revuelta nacionalista. Así que ellos pues lo utilizan bastante. A mí me parece que sí, en efecto se puede reclamar una apropiación y una paganización, como bien usted señala. Y sí, me pareció muy atinado ese comentario, y a la vez pues muy propio. Eso sería más bien mi comentario. Poventú, no sé si tienes alguna pregunta o comentario. No, yo solo quería añadir que tú dices que es el 1 de mayo y mayo es el mes de la Virgen, o sea que definitivamente querían hacer una paganización, ¿no? Así que eso como que se cayó de la mata ahora mismo en el análisis. Pues 787-798-1740 para aquellos radioescuchas que estén con nosotros y quieran hacernos preguntas. 787-798-1740. Josué, yo quería comentarte acerca de esa usurpación, pero, o sea, quería preguntarte, pero aquí Víctor, entre tú y Víctor, pues ya me aclararon la duda, y es que definitivamente querían separarla, la fiesta, separarla del catolicismo y de la fiesta de la Virgen del Pilar, obviamente, no cabe duda. Así que, ¿algún otro comentario, Josué? No, simplemente yo creo que estaba muy interesante, porque nosotros nos habíamos reunido antes como para compartir ideas, ¿no? Y desde esa reunión pues vimos que se complementaban bastante bien, ¿no? La aportación de Víctor y la mía, ¿no? Con sus diferencias, evidentemente, ¿no? Porque claro, seguimos en distintas líneas, pero viendo como que en un diálogo, ¿no? en un tratar de buscar las fuentes, el origen, ¿no? Se pueden aclarar muchas dudas, ¿no? Claro que al final del día por eso estamos aquí, para crecer, entendernos, que haya un intercambio de ideas inteligentes, que es lo que como académicos debemos promover, tanto en la sala de clases como en cualquier otro ambiente informal. A mí eso es lo que me mueve día a día. Yo no llego a mi salón a imponerme, sino que comparto perspectivas con jóvenes, que de hecho le envío saludos a todos los jóvenes de la Superior Juana Colón. Pero sí, de eso se trata, de un intercambio inteligente de ideas, y que pues crezcamos dentro de nuestras diferencias, siempre respetándonos, haciendo uso del más exquisito de los decoros. Pues esto es lo que debe prevalecer siempre en cada debate que se da. Y también, por ejemplo, aclarar, ¿no? Que, a ver, yo evidentemente no estoy en contra de que se celebre el día de Columbus Day, ¿no? Es un paso, ¿no? Que Estados Unidos celebre una hazaña que es propiamente hispana y española, ¿no? Y se reconoce, ¿no? Se tiene un reconocimiento, ¿no? Mira, yo creo que la cosa más bien iba por obviamente no le quito crédito a la postura esta de la paganización y demás, pero más bien iba, ¿sabe? La cuestión es que de Colón es que trasciende España, ciertamente, ¿sabe? Estamos hablando de un hombre que inició la modernidad, punto. Las edades de la historia pues las tenemos ahí, iniciamos con la prehistoria, historia, antigüedad, medievo, ¿y quién inicia la modernidad? Don Cristóbal Colón. Esa es la obra de Isabel la Católica, punto. Así que más allá de verlo bajo una perspectiva hispánica, que es muy importante, que no la debemos perder, tenemos que entender que esto fue un salto trascendental a saber, los seres humanos estamos, es correcto, un patrimonio de la humanidad. Los seres humanos somos lo que somos gracias a las exploraciones, gracias a esos valientes que se atrevieron a hacer cosas verdaderamente impresionantes. Entonces, menospreciar el asunto, explotar de manera abusiva los desmanes
de la conquista, descubrimiento, exploración y posterior colonización, me parece que no le hace un favor a nadie. Yo creo que tenemos que tener una perspectiva muchísimo más amplia y pues nada, entender que cada uno de los seres humanos opera bajo un sistema de valores que es propio a el tiempo y espacio donde estamos. Así que yo también quería aportar a eso que dice el Víctor, que si hacemos estos programas o por ejemplo yo que tengo mi canal que se llama Los Desenmascarados, ¿no?, en YouTube, como hacemos este tipo, ¿por qué hacemos eso, no? Porque en las escuelas actualmente se están enseñando barbaridades, ¿no? Sí, definitivo, y soy testigo de eso y tengo que decir con mucho orgullo que estoy tratando de poner remedio a la situación, obviamente desde mi parcela. Compañero, te tengo que interrumpir porque es que tenemos una llamada de teléfono, si me lo permites. Adelante, sí. Sí, tenemos a Antonio Fernández, el colega llamado El Españolazo, ¿cierto? Cierto. Adelante, Antonio. Adelante. Saludos. Primero quiero decir que me ha encantado el programa, pero que exijo que Josué Piquer vaya presencialmente porque el micrófono se escucha un poco muffled. Eso nos dijeron también, lo escuchamos. Lo otro, antes de traerles mi pregunta, quería comentar para los radioyentes que Juan Ponce de León tuvo varios hijos con una india taína de la República Dominicana, lo que es hoy la República Dominicana, y fueron sus hijos legítimos. Amén. Con todos los derechos. Igual que Hernán Cortés. No sus esclavos, no sus pertenencias, sus hijos legítimos con nombre y apellido. Correcto, así es. Entonces, y mi pregunta es la siguiente, ahora que tenemos más participación, ¿cómo a una persona que, por ejemplo, yo entiendo que yo soy español y que todos los puertorriqueños somos españoles, pero que hemos tenido una historia separada, una bifurcación desde el 1898 ahora, y tal vez tengamos unas separaciones, una diferencia, pero cómo yo a una persona de ideología estadolibrista, yo puedo convencerla para que sea españolista como soy yo. Mira, pues yo creo que la tarea de convencer es algo, ¿verdad? Una prerrogativa de cada uno. Claro, pues yo entiendo que cada movimiento busca sumar adeptos a su propia causa. Pero, pues bueno, mi recomendación sería recomendar lecturas, recomendar autores, porque la verdad os hará libre, punto. Y cuando nosotros analizamos a profundidad la historia, yo tuve una transición y estoy seguro que muchos de las personas como nosotros pues ha tuvido una transición. Yo milité en la izquierda, yo milité en el Partido Independentista Puertorriqueño, etcétera, pero había cosas que simplemente no alcanzaban a explicarme ese independentismo que es esencialmente marxista. Entonces, cada vez que uno inicia una búsqueda de la verdad, wow, pues se desatan unas cosas verdaderamente fenomenales que nos hacen preguntarnos ¿cómo es posible que nos hayan engañado? ¿De qué manera tan vil y tan ruin? ¿Sabes? Y que existan puertorriqueños haciendo coro a esa situación, pues es verdaderamente penoso. Así que la educación, lecturas, autores, no únicamente leer lo que nos gusta. Yo soy bien partidario de eso. Claro que tenemos que leer otros autores, detractores y demás, porque eso es lo que de nuevo nos hace crecer como individuos intelectualmente. ¿Me permite hacer un comentario, Antonio? Sí, por favor. Sí, mira, yo abordaría el tema con un estadolibrista diciéndole que de la única manera que nosotros podemos conservar nuestra cultura hispana, y entiéndase, hispano es igual a español, de la única manera que nosotros podemos conservar la cultura y adquirir los derechos que ellos quieren bajo un ELA mejorado es siendo una comunidad autónoma española, porque la Constitución de Estados Unidos, y mucho menos estando nosotros bajo el Tratado de París, va a permitir que nosotros podamos adquirir ese estatus de ELA mejorado con todos los poderes que ellos quieren. O sea,
de la única manera que tú puedes convencerlos a ellos de que se sientan españoles y admiren su cultura hispana es que miren a Rafael Hernández Colón como admiraba la cultura hispana, que miren a Muñoz Marín como admiraba la cultura hispana, y que esos ideales que ellos buscan, de la única manera que los pueden conseguir es bajo siendo Puerto Rico una comunidad autónoma. Perdón, si me expliqué bien, no sé si te pude... Sí, en verdad que le doy las gracias a los tres por este programa, lo han hecho fantástico y gracias por su recomendación. Que tengan buen día y que Dios me lo bendiga. Igual usted, caballero, gracias por su llamada. Muchas gracias, Antonio. Entonces, Víctor. Bueno, nada, agradecido a la emisora por este espacio, agradecido a los amigos del reunificacionismo en Puerto Rico. Yo desde acá, como menciono, desde mi parcela, desde la trinchera del independentismo, pues entiendo y comparto sus nociones hispanistas y veremos a ver qué sucede, de verdad, que haya más foros de esta naturaleza, pues para que crezcamos todos, definitivamente. Así que nada, agradecido con ustedes y todos los organizadores. Pues yo quiero dar las gracias también a la emisora y gracias a ti, Víctor, gracias a Josué, gracias a todos. Tenemos una llamada, nos dice. ¿La puedes pasar? Tenemos otra llamada y la vamos a pasar. Ya nos estamos despidiendo, pero que pase, adelante. Adelante, le escuchamos. Hello. Sí, con usted mismo. Sí, habla Ariel Ruiz. Buen día, Ariel. Lo que sucede es que yo estoy interesado en el estudio de la historia de Puerto Rico y actualmente yo vivo en el estado de Florida y estando lejos pues me despertó la curiosidad de estudiar sobre historia de Puerto Rico, pero he visto libros que hablan sobre la historia de una manera muy básica, entiendo yo. Yo quisiera saber si ustedes me pueden orientar a mí sobre dónde yo puedo conseguir libros de historia de Puerto Rico que hablen una historia mucho más clara y más profunda, con tanto detalle como ustedes están hablando. Ok, mi amigo. Esa es la pregunta que yo tengo. Mira, pues muchas gracias primero por tu requerimiento. Claro que sí. Lo que sucede es que cuando hablamos de libros de historia de Puerto Rico, y estoy hablando un poco rápido porque ya estamos un poquito ya despachando el asunto, es que pues está el libro de texto en las escuelas. Ok, te vamos a devolver llamada, hermano. ¿Me van a devolver llamada? Okay. Claro que sí, te devuelvo llamada en breve. Gracias a todos. Ok, muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. Ok, gracias. Con esto concluimos, serio. Sí. ¿Terminamos ya? Redescubre por qué es importante celebrar el Día de la Hispanidad. Te esperamos este próximo 10 de octubre por WIAC 740 AM, tu emisora patriótica.